Ahora abrimos el momento de charla con nuestro columnista de economía, el editor de economía Germán de Agosto, que viene con la idea de explicar sencillamente esta propuesta del PIT-CNT destinada a crear una sobretasa o aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas como manera de recaudar fondos destinados específicamente o que se destinen posteriormente de manera específica al combate a la pobreza infantil y adolescente. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cuáles son los fundamentos de la propuesta del PIT-CNT? Yo creo que tenés un fundamento asociado a cuestiones de justicia, partiendo de la idea de que la suerte de ninguna persona debería quedar atada a contingencias de la vida o a situaciones de la vida que son ajenas a cualquier consideración que uno pueda tener del mérito o el merecimiento. Son accidentes como, por ejemplo, en qué lugar nacer, cuál familia te tocó, cuánto cariño recibiste, qué herramientas tuviste a la hora de poder desarrollarte. O sea, incluso la lotería genética, dirían algunas personas, hace que, de alguna manera, haya cuestiones asentadas en la noción de justicia que tienen que ver con la propuesta que viene a solucionar o atacar o a mitigar o a moderar un flagelo que tenemos como sociedad que no se condice con esa visión autocomplaciente que muchas veces tenemos de nuestro propio país y que condiciona todo lo que es la trayectoria del desarrollo. O sea, que tiene una cuestión vinculada a la parte de justicia, es decir, igualar las condiciones por lo menos al inicio, ¿sí? Y una cuestión más vinculada a la parte de la eficiencia, si querés, que incluso, para resumirlo, si en tu cosmovisión late o subyace la aspiración de contar eventualmente con un Estado mucho más pequeño que el que tenemos hoy, incluso bajo esa situación, este sería el camino más rápido para llegar a ese lugar, es decir, de retraer al Estado, porque en definitiva es una inversión que socialmente es sumamente rentable, al punto que no tiene comparación con otras, ¿sí? Porque lo que vos invertís en esa etapa primera de la vida, donde pasan un montón de cosas y donde se empieza a generar justamente las posibilidades a futuro, bueno, te genera naturalmente individuos, personas que se desarrollan desde otro lugar, ¿sí? Que pueden de alguna manera tener una trayectoria vital con mucho más oportunidades para ejercer, por un lado, la libertad, para ser más productivos, ciudadanos más productivos, genera una sociedad más productiva genera más riqueza, la mayor riqueza descomprime las pujas distributivas, la descompresión de las pujas distributivas contribuyen a volver a fortalecer la cohesión social tiene que ver con la estabilidad política tiene que ver con la situación económica y por tanto tenés todo un circuito que de alguna manera, ¿sí?, te apunta a que es económicamente, incluso si lo querés ver desde la perspectiva más fría, más economicista, es ahí donde tendrías que poner más recursos, tanto por cuestiones vinculadas a la filosofía, es decir, justicia, nociones de justicia, de vuelta hay muchas, ¿sí?, pero también de eficiencia, es decir, vos vas a tener un Estado más pequeño si querés porque vas a tener que tener menor gasto en salud, menor gasto en combate a la delincuencia, ¿sí?, menor gasto en mecanismos de aseguramiento social. O sea que por esos dos lados cierra el hecho de tener un mecanismo que permita, ¿sí?, atacar un flagelo que hoy nos distingue en el mal sentido de la región, siendo el país con el perfil más infantilizado de pobreza, ¿sí? Así que esto creo que... Fundamentos que serían como estos dos verticales. ¿Y cómo se aplicaría esto? Eficiencia. Entonces vos tenés, o partís del reconocimiento de que tu sistema tributario es regresivo, en tanto se recuesta principalmente sobre los impuestos al consumo. IVA e IMESI, ¿sí?, que justamente se pagan más el que tiene menos, tiene que ver con el 57% de la recaudación. Y si vos seguís bajando, podés ver, bueno, cuáles son los impuestos que están sobre el ingreso de trabajo, IRPF, ¿sí?, un 15%, ingresos del capital, ¿sí?, un 16%, y después cuando te metes al patrimonio, tenés para las personas jurídicas, que no es lo que estamos discutiendo acá, un 4% del total de la recaudación, y para las personas físicas, que es sí el corazón de la propuesta, es un 0,05%. ¿Sí? Esto es un poco uno de los problemas asociados a la estructura actual del sistema tributario. Entonces, ¿por qué es tan marginal el papel que desempeña hoy el IPPF, el impuesto del patrimonio de las personas físicas? El mínimo no imponible es bajo, ¿sí?, más o menos $150.000, ¿sí? En 2024, para que tengas una idea, recaudó apenas 9 millones, es decir, 0,01% del PIB, y en los 90 llegó a recaudar un 0,6%. Es decir, tendrías margen para avanzar sobre esa dinámica porque hoy lo que te aporta es marginal. ¿Por qué? Porque la base imponible está centrada en el valor de los inmuebles y eso en general se toma el valor catastral, que es menor al valor de mercado. Está muy perforado desde el punto de vista de las excepciones y tiene una tasa muy baja. La tasa es de 0,1%, en el pasado llegó a ser del 5%. Entonces,
desde el punto de vista del funcionamiento, Tincho, si voy muy acelerado, me parás, que estamos cortos de tiempo. Pero cuando decís, bueno, vamos a tratar de desentrañar cuáles son los principales aspectos en términos del funcionamiento, lo primero es definir qué se entiende por patrimonio. Y ahí es la resta entre los activos, que consideran, por ejemplo, inmuebles, vehículos, activos que puedas tener el sistema financiero, criptoactivos, y a eso se le resta los pasivos, es decir, las deudas. Esa es la definición del patrimonio como se estaría tomando acá. Como estamos hablando de una sobretasa, ¿sí? Supone que se monta sobre una estructura que ya está vigente. Que eso tiene que ver con la noción de urgencia que tiene esta problemática, es decir, no vamos a cambiar nada, no vamos a generar nada nuevo en términos impositivos, sino que vamos a aplicar una sobretasa sobre algo que ya tenemos justamente montado, que es este impuesto que contribuye muy poquito por las cuestiones que estábamos discutiendo recién. Otra cuestión relevante es que esto tiene un destino específico. ¿Sí? Que es justamente ir a parar un fondo auditable, transparente, que permita generar una parte de los recursos para atender la multiplicidad de problemas que tenga que atender para atacar la pobreza, que exceden la parte monetaria, exceden la parte de las transferencias. Después vos tenés, bueno, ¿qué excluimos? Y bueno, se excluye en la propuesta a las personas jurídicas, las empresas, sí. ¿sí? El impuesto al patrimonio de las personas jurídicas recauda cerca de 700 millones de dólares por año, es decir, casi 1% del PIB. ¿Sí? Por eso estamos sobre las personas físicas. Y el patrimonio que está afectado no está afectado a actividades productivas, sino que está orientado a la generación de rentas pasivas. Eso es un elemento central, porque se discutió mucho cuando esto estaba todavía verde en términos de propuesta. Si querés, después vamos a la parte de las críticas y las potenciales respuestas que surgen ante esas críticas. Otro tema que también ha generado dudas es a quién alcanza, si alcanza a los no residentes. Entonces vos cuando mirás a los residentes de Uruguay, va a alcanzar el patrimonio, o los activos que están acá en Uruguay y los activos que están en el exterior. Y cuando pensás en los no residentes, lo que vas a grabar son los activos que están acá en Uruguay, no los que están afuera. ¿Sí? Que te queda como un cuadrito de doble entrada. Sí. Entonces, para los residentes uruguayos, efectivamente se graba lo que tienen acá y lo que tienen afuera. Las dos para los residentes, lo que tienen acá. Bien. ¿Sí? Ahí se habla del valor del depósito que hay de los residentes en el exterior, la discusión con Valcorba, de que en realidad ahí tenemos como ese tema potencial de fuga, ¿sí? O de movilidad de esos residentes, ¿sí? Otro elemento relevante es el mínimo no imponible de la propuesta, que es de $1 millón. Por debajo de $1 millón tenés la aplicación como está del impuesto. Por encima de $1 millón tenés el impuesto como está, más la sobretasa. Claro. ¿Sí? ¿Cómo está marcado hoy la discusión? Para que lo defina la política, que es algo que han enfatizado, bueno, se dieron 3 escenarios, es decir, 3 escenarios de tasas progresivas. Un escenario más light, un escenario intermedio y un escenario más agresivo, que parte de una tasa más alta y converge más rápido hacia el techo de la tasa. Ponele que nos quedamos con la parte que, si lo podemos ver, está disponible ahí para verlo. ¿Sí? Ahí está. Porque justamente la escala progresiva que tiene distintos tramos de patrimonio y distintas tasas, ¿no? Hasta $1 millón está exonerado. ¿Sí? Pero imagínate que vos tenés una persona como ejemplo que tiene $5 millones de patrimonio. Entonces, el primer millón de esa persona está grabado a una tasa 0, porque está por debajo del mínimo no imponible. El segundo millón de esa persona queda en la primera franja, que va a quedar grabada una tasa de 0,25%. O sea que en este caso, de 5 millones, te daría $2.500 por esa franjita. El tercer millón de esa persona, ¿sí? Justamente queda grabada una tasa de 0,5%. La tasa va subiendo a medida que la riqueza va subiendo. Eso es la progresividad del impuesto y ahí extraerías, ¿sí? Más o menos $5.000. ¿Sí? Y después el resto, que va de 3 a 6 millones, ¿sí? Te queda grabado una tasa de 1% y de ahí sacarías 20.000 más. Eso quiere decir que en ese escenario esa persona pagaría esa cifra anual, que te da $27.500. Por año sería. Por año. ¿Y esos $27.500 qué tasa arroja? Básicamente esa tasa efectiva se obtiene al dividir lo que pagaría de impuestos, en este ejemplo, $27.500, sobre el patrimonio. O sea, sobre 5 millones, da una tasa efectiva de 0,55%. Viste que no es una tasa del 1%. La tasa del 1%, que fue la que nació la discusión y le dio título a todo esto. Pues se decía el 1% al 1% más rico, simplificando, ¿no? Exacto, pero ahora que tenés estas 3 escalas, si querés, o estas 3 opciones, bueno, en el promedio o en el medio, a partir de $10 millones tendrías esa tasa efectiva del 1% que quedó en la cabeza de todos. Bien. Germán, ya estamos llegando casi al final. Para hacer el cierre, se dice que el universo de personas, que si esto se aplicara más allá de la forma de aplicación de las tasas, que eso
todavía no está definido, pero el universo de personas que estarían comprendidas serían unas 25.000. 25.000 personas con un patrimonio de 1 millón hasta 1.000 millones de dólares. Claro. ¿Sí? Es decir, un 37 o un 40% de la riqueza concentrada en ese grupo, que no es el mismo grupo porque eso estaba la característica del 1%, y acá estamos hablando en realidad que hay que definir algunas cuestiones en función de lo que vaya a dar la discusión política, ¿no? Estos son insumos técnicos para una discusión política con definiciones políticas que incluso afectan la tasa máxima que vos tenés. Claro. Entonces vos ahí tenés una crítica que la respuesta sería, bueno, justamente no hay tantas opciones atractivas por fuera de Uruguay porque de alguna manera no es una tasa loca la que se está planteando y por lo tanto tendrías como Paraguay, Panamá, países árabes, pero no es una locura en términos de lo que se está planteando en términos de la tasa. Por lo tanto, no deberías de esperar justamente una migración, una fuga, Bien. una movilidad de esas personas, porque tampoco tendrían tantas alternativas como uno se puede imaginar. Otra cuestión que se ha criticado es que es frágil desde el punto de vista del potencial recaudatorio, ¿sí? Y ahí lo que tenés es eso también, ¿no? Un tema de, bueno, tenés escasas alternativas. Claro. ¿Sí? El mundo va para otro lado, viste que se ha hablado, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí justamente vos tenés que ampliar la evaluación de esta política, considerando no solamente los impuestos al patrimonio, sino también los impuestos a las rentas del capital y los impuestos a las herencias o las sucesiones. Porque vos, si te ubicás solamente en uno de esos verticales, de alguna manera no estás evaluando cuál es la carga verdadera que aplica sobre el capital o de que sobre el capital pueden aplicar ese 3 tipos de impuestos. Ya existe el IRPF también, se ha dicho, ¿no? Bueno, exactamente, existe el IRPF, pero el 85% de lo que se recauda viene del IRPF al factor trabajo y no al factor capital, es un 15%. Es menor y además está muy perforado por todas las excepciones que hay. Y lo otro, finalmente, para cerrar, es, bueno, esto se va a terminar en ineficiencias del Estado, en el catering de Cancillería, y ahí básicamente la respuesta es, de los que argumentan sobre esto, el destino está blindado y podrías ir a la semejanza que podría tener con el impuesto de primaria, que se paga o tiene menor evasión, dado que uno puede tener como más conexión con el destino final. Claro. Y no va para rentas generales, que es como esa bolsa donde todos imaginamos que terminas alimentando un montón de ineficiencias. O sea, sé para dónde va y eso entonces puede hacer que haya menos tendencia a evadir. A evadir, teniendo como ejemplo el caso del impuesto al patrimonio, del impuesto de la educación. Muchas gracias, Germán, por la claridad de la explicación y por este esfuerzo sintético. Sos un corredor de 100 metros de la economía, de la comunicación, de la divulgación económica. 11:05 estamos cerrando el programa contigo. Hasta la semana que viene.